Pizarra, pueblo a unos 80 metros sobre el nivel del mar, a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Málaga, en Andalucía, España. Actualmente recorren sus vías a más de 10.000 habitantes en todo su territorio. En sus calles podemos encontrar todo lo que podamos desear: estaciones de servicio, supermercados, centro de salud, polideportivo, piscina, hasta uno de los más modernos ayuntamientos de la provincia de Málaga. ¿Pero no echáis algo de menos? Exacto. Actualmente en Pizarra no hay cine. El siglo XX se inicia con una gran debilidad e inestabilidad política por la poca fuerza, por decirlo así, que tenía el rey. La España de los años 20 fue muy agitada bajo el reinado de Alfonso XIII. España se propone expandirse conquistando Marruecos, lo que supuso una pérdida importante de vidas de soldados. Eso es un episodio que está relacionado con la historia de Pizarra, porque en 1922 tuvo lugar la conferencia de Pizarra, que se reunieron los ministros aquí para hablar de la guerra de Marruecos. Las tropas españolas sufren el desastre de Anual en 1921 y tienen que replegarse a Ceuta y Melilla, las cuales siguen perteneciendo al país. La guerra colonial, la creciente organización de la izquierda en partidos y sindicatos revolucionarios, como la anarquista Confederación Nacional del Trabajo, CNT, y la depresión económica que afecta a toda Europa, conducen a España a una crisis de gobierno que termina con el golpe de Estado del general Primo de Rivera en 1923, apoyado por el rey. Se impone una acción de gobierno totalitaria, anulando las libertades políticas y las demandas proletarias en favor de la recuperación económica. Al final, toda esta inestabilidad social desemboca en abril del 31, en unas elecciones municipales donde ganan los partidos republicanos, por lo que el rey pierde su fuerza y se va del país, y se proclama la Segunda República el 14 de abril del 31. En los Estados Unidos entra en vigor la ley seca y se instaura el voto femenino. Se inicia el movimiento no violento de Gandhi en defensa de los derechos humanos en la India. Adolf Hitler se alza como líder del Partido Nacional Socialista en Alemania. Se crea el Partido Comunista Chino. Frederick Graham Bentham, Charles Herbert Best y John James Richard MacLeod descubren la insulina. Howard Carter descubre la tumba del faraón Tutankamón en Egipto y, entre otros sucesos, la década termina con la caída de la bolsa de Nueva York en el Jueves Negro, crack del 29. Con respecto al mundo del cine, en 1924 nace Metro-Goldwyn-Mayer. En 1926 se inventó la televisión. En el 27 se funda la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En 1929 se realiza la primera entrega de los premios de la Academia, entre otros sucesos importantes. Como digo, en Pizarra la situación prácticamente es la misma, donde había dos grandes propietarios, sobre todo de las tierras, que era el conde de Puerto Hermoso uno y el otro era Francisco Díaz, conocido en el pueblo como Don Paco Díaz, y ellos eran pues los que decidían quién trabajaba y quién no trabajaba en sus tierras. Y el resto de la población, pues el 80% o más, eran simplemente jornaleros, que de unos días trabajaban, otros días no trabajaban, y entonces la población materialmente es que pasaba hambre y lo pasaba mal. La población de Pizarra a principios de los años 20 se repartía entre el propio núcleo urbano y las pedanías de Zalea y Cerralba, en un pueblo cuya economía se basaba en la agricultura junto a Álora y a Cártama. Gracias al ferrocarril, Pizarra pudo exportar a Málaga sus productos sin problemas debidos al carácter perecedero de los mismos, ya que en épocas pasadas se llevaban en carros y obviamente llegaban a la capital en muy mal estado y se vendían a precios irrisorios. La producción de cítricos, aunque también cereales y almendras en menor medida, se exportaba incluso a Europa, siendo Inglaterra el país que más productos recibía, sin olvidar a Francia y Alemania. La industria agroalimentaria era el motor económico de la localidad. La población también local, en su mayoría, el 80% prácticamente analfabetas totales, o sea, ni leer ni escribir. Y
Y ya digo, la deficiencia que tenía, los problemas, pues empiezan, hay ciertas movilizaciones y desórdenes sociales. Tras el alzamiento militar en julio del 36, cuando pues se quema el Palacio del Conde, se queman los santos de la iglesia, se saquean varias casas, incluso se matan a 8 personas en el pueblo. No hace mucho tiempo existía un cine, que era el lugar recreativo por excelencia, de ocio y de celebraciones central del pueblo, el Cine España. Allá por el año 1925 se inauguró uno de los cines más antiguos y longevos de la provincia de Málaga, aunque hay informes que apuntan a que en 1923 ya se proyectaban las primeras películas. La primera ubicación del cine fue en la calle Real, y sus primeros propietarios fueron Rafael Zambrana, José Espinosa Carrasco y Miguel Agüera Porra. El primer nombre del cine de Pizarra fue Cine España. Disipó la falsa creencia que el nombre era por el apellido del anterior propietario de las tierras, Manuel España, ya que realmente el nombre España era muy común en los cines de la provincia, como el de Antequera, por ejemplo, o a nivel nacional, como símbolo del país, una grande y libre. El Cine España no solo era un cine, sino que alternaba con funciones de teatro y eventos varios como bodas, comuniones y feria y fiestas del pueblo. El aforo del cine, para un pueblo de 4.016 habitantes, según el censo oficial de 1920, era de 420 localidades. Los anuncios de las películas se hacían en 2 pizarras, una colgada en la puerta del cine y la otra en la plaza del pueblo. Las primeras películas proyectadas fueron de cine mudo, subtituladas, acompañadas en la sala de un pianista, ya que hasta 1930 no se empezaron a comercializar las primeras películas sonoras, aunque estas tardaron unos años en llegar al cine de nuestro pueblo. En España, numerosas publicaciones de la época se hicieron eco de los avances que la Warner Bros. Estaba consiguiendo en este sentido, hasta que el cantor de jazz, en 1927, de Alan Crosland, con música y voz de sus personajes, confirmó que el cine estaba a punto de cambiar. Aunque El cantor de jazz es considerada la primera película sonora de la historia, hay datos de que Fútbol, Amor y Toros, película española interpretada por una joven Concha Piquer y dirigida por Florian Rey, fue realmente la primera película sonora a nivel mundial. 1923 fue un gran año para el cine. Se estrenaron películas como Los 10 Mandamientos, producida y dirigida por Cecil B. DeMille, protagonizada por Theodore Roberts y Charles de Rochefort. Otro gran estreno de ese año fue la gran obra El jorobado de Notre Dame, dirigida por Wallace Worsley, basada en la novela homónima escrita por Victor Hugo. Está protagonizada por Lon Chaney y Patsy Rath-Miller. Cabe hablar de La verbena de la paloma, de 1921, de José Bux, con una buena interpretación de Florian Rey y Elisa Ruiz Romero. En Pizarra, mientras se proyectaba la película El Volga en llamas, hubo un pequeño incendio en la sala de reproducción. Esto hizo que los espectadores de la sesión salieran corriendo del local. Hasta alguno pensaba que era parte de la película. ¿Quién sabe? Quizás en situaciones como esta, a alguien se le ocurriría el cine en 3D. Y en el 7 de febrero del 37, pues las tropas franquistas llegan a Pizarra, ¿no? Venían de Antequera, Peñarrubia, Ardales, Caratraca, Álora y Pizarra, y es el conde el que les abre las puertas de su palacio y los aloja en su palacio. Inmediatamente, para el día siguiente partida hacia Málaga, que será tomada el día 8 de febrero. En Pizarra, tras la sublevación militar, fueron quizás los disturbios más graves, uno de los más graves que hubo en el pueblo, porque fue tras el alzamiento militar en julio del 36, cuando pues, se quema el Palacio del Conde, se queman los santos de la iglesia, se saquean varias casas, incluso se matan a 8 personas en el pueblo.
Muchas de Pizarra pasaron a Málaga y de Málaga se inició también otra trágica suceso que fue la carretera de Almería, donde la gente intentó salir de Málaga, la única vía que tenía era hacia Almería por la carretera de la costa y fueron bombardeadas por barcos y ametralladas por aviones, ¿no? Inmediatamente empieza una represión brutal contra, se llama entre comillas, las personas de orden del pueblo, que son las que hacen y dicen quién eran las personas que habían sido cargo de los sindicatos. Se inicia una limpia bastante importante, estamos hablando de unas 150 personas represaliadas y unos 100 asesinados. Tras la Guerra Civil Española, periodo en el cual nuestro cine permaneció cerrado, se reabrió en una nueva ubicación, situándose ahora en la actual Calle Nueva, llamada entonces Calle Don Juan González, incluyendo una remodelación eléctrica ya que no cumplía con la nueva normativa. Además, la censura tuvo su máximo apogeo sobre estos años por el conflicto político surgido. El concepto de censurador no estaba bien visto, llamándose a la persona dedicada a este propósito maestro nacional, decidiendo qué era apto para el público y qué no. Zambrana Espinosa y Agüera siguieron siendo los propietarios hasta 1945, cuando lo compró Juan López. Tras solo un año con la propiedad, en 1945 lo traspasó a Antonia López, más conocida como Marisol. Por este motivo el Cine España pasó a llamarse Cine Marisol. En esta época se habilitó el cine de verano. La gestión del cine la llevó su hermano Juan, junto a sus padres. Y aquí la única forma que había de divertirse un poco era esa, aparte de cuando viniera feria o Pascua o eso, que estábamos en reuniones. El comienzo de las películas se anunciaba con un timbre agudo que sonaba justo antes de la producción. A veces, durante la proyección, un burro de la parcela contigua rebuznaba, produciendo las carcajadas del público. En Pizarra, como en el resto de España, el cine era una forma de salir de la pobre rutina y evadirse de la dura realidad. Ahí teníamos que aguantar que muchas veces, para echar una película medio regular, teníamos que zamparnos 200, 300 películas que eran, diremos, no hablando basura, sino que eran malillas, que eran corriente y vulgar. Pues veníamos por la mañana, a las 10 y media de la mañana, a recoger la entrada. Ya teníamos sitios buenos, para cuando llegaba la noche, tener el asiento preparado que a nosotros nos gustaba. En 1960, el cine fue traspasado a Francisco Cobos Carrasco y pasó a llamarse Cine Coca, como acrónimo de los apellidos de su nuevo dueño. Paco Cobos era el dueño de aquello, claro, del cine. Pero estaban los hijos, que es el que proyectaba las películas y el que contrataba las películas. Y después Rafaelito Espinosa, también que estaba allí echando las películas, con Juan López. Hoy tenía unas 14 o 15 añillos. Limpiaba, después también estaba en la taquilla del cine. Echaban 2 películas, para los niños a las 12 y la de la noche, la de mayores. Mira, El viento que se llevó fue una. Otra también fue la de Barrabás. Sí. Hay unas cuantas. Y a mí no me pesa de ver tantas veces como la he visto Ben-Hur. Película del oeste, que se llenaba el cine, película española, donde va Alfonso XII, y esas películas así, todas, se llenaba. Y estaba lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días echando esa película, todos los días se llenaba, que yo era de exagerado. Pero me gustan más las de Joselito, las de Rocío Dúrcal, esas películas también. Para cambiar el rollo de la película, y entonces la gente aprovechaba, iba y se tomaba su refresco. Las cosas que se hacían en el cine también, que se hacía nieve, se hacía, decía cola, y como una especie como Fanta, y cosas de esas.
En 1975 el cine fue traspasado a José Martín Martín, Juan Martín Martín y Aurelio Estrada Martín. Tras unas necesarias reformas se actualizó la instalación eléctrica, también se cambiaron todas las butacas, se mantuvo el nombre de Cinecoca ya que era muy popular en la zona y no vieron razón para cambiarlo. Cogimos ese momento que se estaba vendiendo, el importe no era muy caro, era bastante accesible y nos acordamos de entre los tres montar el cine. Cada uno mantenía un sistema, uno de carga de la entrada, los contratos de películas, otro tipo de cosas allí dentro y otro que nos dedicamos a la proyección de películas a través de las máquinas adecuadas. Esto es la linterna, la que proyecta con el arco que hace la corriente, los carbones adecuados, da la luz suficiente para proyectarla a larga distancia a través de estos electrodos. Son carbones preparados para eso. Luego tenía, una vez que estaba alzado y quería ya la masa empezar a funcionar, se levantaba este sistema para que la proyección llegara al final. Y graduando, aunque automáticamente lo hacía, pero ya como estaba viejecita, había que ayudarle proyectándolo y viendo desde una señal que nos daba arriba. Los besos en las películas sufrían la censura si eran demasiado largos, sensuales o eróticos. Carmen Sevilla, cantando una sensual canción con un gato, no se pudo ver en España en la película La guerrillera de Villa. No se podía tener la falda muy corta, ni mucho escote. En Bienvenido Mr. Marshall no se vio cómo la bandera estadounidense se perdía río abajo, y del currículum de Humphrey Bogart en Casablanca eliminaron su pasado republicano. En Sor Citroën había una escena en la que comían sopa mientras recitaban el código de circulación. También fue censurada. A finales de los 70, de las 130 salas que llegaron a estar censadas en la provincia, 61 ya habían cerrado. El automóvil hizo que la gente se moviera a mejores cines. También se empezaron a comercializar reproductores de vídeo que dieron lugar a otro tipo de negocio, como los videoclubs y venta por correo. Pues mira, las películas que se proyectaba, que era lo mejor que se podía sustraer de las empresas sevillanas, que casi todas venían de Sevilla, o en Málaga había una empresa pequeñita. Y de ahí, pues empezamos con esa historia y nos gustaba a todos, los tres, y estuvimos formando aquel cine que nos costó como natural mucho trabajo, que fuese una cosa bonita y muy llamativa para el público. Y tanto en el de invierno y verano se solían, en invierno menos, en verano se llenaba mucho, sobre todo con esas películas del oeste, de Manolo Escobar, se llenaba el cine. Y otras películas para niños, propio para ellos, los domingos de mañana. Aparte de la proyección que teníamos de películas, se había a veces unos alquileres determinados como Juan el Cabrero, una cosa así, era un cantante que vino aquí también, cantando, se le alquiló para eso. Algunos partidos políticos, una vez que se ya entró la democracia, también vinieron aquí a hacer su mitin político. Actuaciones como La Niña de la Puebla, Canalejas de Puerto Real, El Cojo de Huelva, Pepe Marchena, Juanito Valderrama, Juanito Maravilla, Pepe Pinto o La Niña de Antequera pasaron por nuestro gran Salón de los Sueños. Aunque el pueblo de Pizarra no ha sido un lugar demasiado demandado para rodajes de proyectos cinematográficos, sí podemos agradecer la confianza de largometrajes, cortometrajes, spots y videoclips que se han rodado parte o por completo en el pueblo o término municipal de Pizarra. Aunque los más antiguos recuerdan algún rodaje de películas del oeste en nuestra sierra alrededor de los años 50, no hemos encontrado evidencias que lo puedan corroborar. La primera película con pruebas gráficas es posiblemente la americana Essence of Mystery del año 1960, dirigida por Jack Cardiff e interpretada por la gran Elizabeth Taylor. Por desgracia, la gran Taylor no pisó el municipio, pero sí unos segundos se rodaron en el puente antiguo del pueblo.
A finales de los años 80 se rodó en la plaza del Ayuntamiento antiguo parte de un largometraje sobre la Guerra Civil Española. Varios pizarreños y pizarreñas fueron extras en este proyecto. Además, se grabaron algunas escenas en la casa del conde de Puerto Hermoso. Ya en los últimos años se han rodado varios largometrajes, tanto nacionales como internacionales. Escenas de la película Ay Ramón, producción belga y holandesa en 2015 dirigida por Stig Koning, utilizaron localizaciones de los fabulosos campos de Pizarra. También la TV Movie española Mar de Plástico, dirigida por Silvia Moon, usó calles de nuestra pedanía de Zalea para parte de su proyecto en 2011. También spots, como el de Opel en el año 2006, se rodó en parte en el túnel situado en la carretera Pizarra-Cártama Estación. Artistas holandeses rodaron en el Santo de Pizarra y grupos locales como Anubis rodaron en la Casa de la Cultura. Por último, se han rodado varios cortometrajes en la localidad, como por ejemplo Dark Shadow, del director pizarreño Juan López. El cine también ha dado en los últimos años grandes alegrías al pueblo de Pizarra, como el descubrimiento del talentoso actor más conocido de la localidad, el gran Salva Reina, reconocido a nivel nacional. Terminamos por el cierre total del aparato, que no se debía haber cerrado, a lo mejor debía haber seguido Pizarra con él, porque tendría una cosa de ocio para el futuro, pero claro, no hubo ayuda ninguna y se eliminó de esa forma. Nos quedamos ya sin el cine entre todos. Pizarra pidió el cine también, que no queríamos, lo aguantamos mucho, pero claro, era muy costoso mantenerlo sin servicio. Y ahí pues se acabó la parte nuestra de cine.